Entonces, mi sentido del diseño está asociado a esas prácticas. Entonces, esas prácticas están transferidas al relieve, a un relieve que ya tiene un sentido distinto, porque está inciso en un muro de piedra, porque hay una necesidad muy digamos, comprensible de transferir esa experiencia tradicional de la gente. Es lo mismo que la pintura cusqueña. Si ustedes, me imagino que alguna vez habrán visto una pintura colonial peruana, pero cuando los españoles le dicen a los pintores indios, quiero que me reproduzcan ustedes estos grabados holandeses o estos grabados flamencos o estos grabados alemanes, que en fin, los españoles manejaban habitualmente, los indios lo hacían. Es verdad que lo hacían con el conocimiento de la perspectiva, pero le metían a esa pintura toda su imaginación naturalista. Toda la pintura que usted está llena de pajaritos, está llena de flores, está llena de elementos tomados de la naturaleza y dibujados de una manera muy cándida, de una manera muy tierna, de una manera muy que demuestra realmente un deseo de insertar ese mundo natural que les era habitual en ese mundo artístico que les era impuesto. Entonces, los indios peruanos también quisieron meter en el arte español su propio mundo, como estos señores quisieron meter en esa imitación de la arquitectura romana vestigios de su propio mundo. La siguiente. Estos son los capiteles de Santa Sabina en Roma. Y como les decía, aquí las hojas de acanto se ven mucho más caladas, se ven mucho más aéreas, se ven mucho mejor proporcionadas, además son todas iguales. Pasa a la siguiente. No, revise entonces la anterior. Esto es bastante más, digamos, más macizo, ¿no? Es menos, demuestra que hay todavía una, como el tiempo se iba a adquirir, pero hasta entonces no se había desarrollado una capacidad escultórica, una capacidad de técnica para el labrado de la piedra que les permitiera imitar lo previo. Por lo demás, nunca se imita pues lo previo exactamente, uno quiere imitar lo previo pero quiere poner un poco de lo suyo, entonces al final esto va a llegar a la arquitectura medieval completamente transformada. La siguiente. Ya. Hemos visto un ejemplo, el primer ejemplo italiano, un ejemplo longobardo, hemos visto un ejemplo visigodo, ahora vamos a ver un ejemplo inglés. Ay, caramba. Esta es la iglesia de Bradford, una iglesia que es un sitio que se llama Bradford-on-Avon. Mira, no me interesa un pito que ustedes me digan en un examen que la iglesia se llama Bradford-on-Avon, que sea un ejemplo inglés suficiente, ¿ya? Puro, aquí ni siquiera hay una columna. El nártex, la nave, los dos brazos laterales y el edificio son unos bloques con unos techos muy apuntados, porque, claro, en Inglaterra, en un clima infame, donde llueve, neva, hace un frío espantoso, entonces tiene que ser más macizo, tiene que tener unos gabletes que se llaman estas puntas más altas, eliminarse rápidamente el agua de la lluvia. La siguiente. El más interesante de todos es este, también en España. Tienen Asturias, en Oviedo, la capital de Asturias, de la región de Asturias, y se llama Santa María del Naranco, no Naranjo, sino Naranco. Es un poco más tardío, hay en 1848, y es más complejo. Está situado, es como si estuviera en el Cerro San Cristóbal. Está la capital, la actual ciudad de Oviedo, la capital de Asturias. Era evidentemente entonces una posición dominante, una posición expectante sobre el área de dominio del reinado de Asturias. Ahora, el edificio quiere ser pues un templo clásico. Si pasa, creo que la siguiente es el templo clásico. Sí, ¿ve?
quiere tener esta forma, porque ellos saben que el tímpano es la forma característica y quieren usar columnas. Pero claro, esto es imposible hacer 500 años después de haberse construido el Panteón sin que se conocieran las técnicas. Ahora volvemos al anterior. Ya. El edificio tiene 2 pisos. En la parte inferior hay una cripta, es una cosa que también existe en las basílicas cristianas primitivas. Recuerden ustedes que los prototipos de las basílicas cristianas primitivas, debajo del sagrario estaban las criptas, donde se enterraban a los dignatarios, a la aristocracia, al poder. Luego estaba la nave y encima había un tejado al que se le hace una ventanilla. El arquitecto de esto, era un arquitecto primitivo, pero el arquitecto, me lo puedo imaginar como tontamente, muchos de ustedes seguramente cuando se sienten en un taller de dibujo, de diseño, van a querer poderse imaginar de la manera más, convincente, cosa de Rafael Monero, o de los buenos arquitectos, o de Renzo Piano, o no menciono a los malos como Zaha Hadid o como Frank Gehry. Van a querer poder penetrar, ¿no?, los detalles, las motivaciones que los llevaron a estos arquitectos a producir, digamos, edificios como el Museo de Mérida, o como en el caso de Renzo Piano acaba de hacer un edificio maravilloso para la Fundación Botín en Santander, en España, o como Mies van der Rohe produjo el Siegrist Building en Nueva York hace medio siglo. ¿Y qué le quedaba a este señor para poderse enganchar, así como Teodorico se enganchó con el Panteón? ¿Cómo podía él engancharse con una motivación de inspiración romana? Ahora sí la tiene. Así es. Evidentemente con un arco triunfal. La fórmula es una fórmula que se utiliza comúnmente para referirse al sentido rítmico con el que se trabaja el lenguaje clásico. Era la que se empleaba en los arcos triunfales. Había un arco grande al centro y 2 arcos más pequeños a los costados. Luego podría haber otro tipo de añadidos. No todos tienen columnas, no todos tienen estos nichos, pero esta triple forma sí existe. Eso también existe en música. Por ejemplo, en la música clásica, Mozart, cuando compone una pieza, empieza con un tema A, ¿no?, una melodía, la presenta, luego la desarrolla y luego presenta el tema B. Y todas sus sonatas, todas sus sinfonías están trabajadas sobre la base de este manejo sucesivo y elaborado de estas 3 etapas. Entonces, era un criterio, una concepción bastante sencilla de entender y de poder aplicar. Si regresas al anterior, entonces vemos al anterior que eso es lo que aplica acá. Claro, al pobre arquitecto no tenía los recursos de los romanos que hicieron el arco que les mostré anteriormente. Entonces aquí los arcos casi son todos del mismo tamaño. Eso no es realmente un arco, porque se lo voy a demostrar después. Es un intento como el de la cúpula de Mausoleo de Teodorico de repetir el modelo del arco triunfal, que se repite en este vano, en este balcón que hay en la parte alta. De este sí hay una foto cercana, a ver la siguiente, acá, que demuestra patéticamente, ¿no?, penosamente, lo difícil que fue para esta gente entroncarse con esta tradición arquitectónica original, porque aquí se trataba de hacer un arco, pero no sabían manejar dovelas, no sabían hacer encofrados. Entonces en realidad aquí no hay un arco, sobre la cual hay otra piedra, sobre la cual hay un dintel, y le tallan la forma semicircular debajo, porque esa es la forma de triple arco
que digamos, que constituye una matriz fundamental del diseño romano original. Y vemos que los capiteles y las columnas están completamente contrahechas. El capitel es un volumen, bueno, es verdad que el tiempo ha hecho que pierda mucho de su detalle, pero se ve que es muy tosco, y la columna es completamente retaca, es completamente enana. Entonces, es lo mismo que, repito, yo me acuerdo de haber ido a un sitio que se llama, un lugar que estuve ahí hace unos 2 meses y es horrible, que se llama Taquile, que es un pueblo cerca a Puno, donde llegan a los turistas en masa. Y un alcalde de Puno hace 20 años tuvo la idea de que Taquile pues no iba a ser un pueblo, qué sé yo, anticuado, modesto, inatractivo. Y votó la municipalidad y la construyó, como les dije anteriormente, en aluminio, cristal azul, y el aluminio es dorado. Entonces, porque con eso él pensó de que Taquile estaba pues a la altura de Lima. Taquile, que era un pueblito, en una isla, no tenía también un edificio que era... Ahora, el edificio municipal es un horror de desproporción, de falta de sensibilidad, de falta de congruencia para con el resto del... Y es lo mismo que le pasó a este ñato. El que hizo esto, él quería hacer su arco triunfal, pero como el alcalde de Taquile no sabía cómo hacerlo, y seguramente se consiguió, y me imagino que también a través de haber sobornado a un funcionario público se consiguió la plata, y construyó su edificio en aluminio como construyó su pequeño arco triunfal, así es. Ahora, este es el interior, el techo es posterior, el techo era de madera, y esto se lo añadieron después. Si ustedes se fijan en las columnas tienen una forma de tornillo, y tampoco esta forma atornillada no es regular, y termina en unos capiteles también sumamente burdos e igualmente contrahechos. La siguiente. Y esta es la elevación interior, que también tiene algo que me parece que es muy aleccionador. Una de las razones por las cuales uno dice que la arquitectura es el arte de construir, es que la palabra construir no solamente quiere decir hacer cimientos, colocar varillas de concreto, si se va a usar un muro de concreto, o tender hiladas de ladrillo con determinados tipos de aparejos. Significa también, entre muchas otras cosas, trazar un edificio. Nadie, que yo sepa, en esta escuela ni en ninguna otra, enseña a los estudiantes a trazar un edificio. Cuando uno va a hacer los planos de construcción, uno tiene que pensar por dónde empieza el constructor a trazar, por dónde empieza a dibujarlo en el piso. Y no solamente en el piso, sino en el aire, porque hay cosas que están suspendidas y que no se refieren al suelo. Entonces, el problema del trazado es muy cándidamente, pero muy también penosamente evidente acá, porque obviamente aquí todos los arcos deberían ser iguales. Pero este señor siempre se empieza por el este, empieza trazando un arco pequeño, luego tiene que hacer una puerta, lo tiene que levantar, lo incrementa, hace uno casi el mismo tamaño pero más angosto, y cuando va a llegar al final del edificio se da cuenta que le falta espacio, entonces lo reduce. Entonces es un tío que hace las cosas. Ahora, eso tiene mucho valor. No estoy haciendo un juicio crítico ni perverso sobre el talento de este caballero, porque tiene un enorme interés precisamente el revelar estas condiciones digamos de edificación que tuvo que desarrollar. Pero también tiene el interés interpretativo de hacernos ver que lo que ese tío quería hacer era una arquería como la de San Pablo Extramuros en Roma, como la de las iglesias, las miles de iglesias cristianas primitivas que se habían hecho en el mundo romano,
pero no tenía esa era precisamente una manifestación de ese talento que veían en los romanos y que ellos desconocían, y que tardó otros 500 años en renovarse, que es lo que vamos a ver en el resto de este periodo, de este curso. Así es. Bueno, esta es la perfección. Esta es la elevación de un templo romano, el templo de Baco, en Líbano, en Baalbek. No sé si la guerra que se ha librado en el Líbano lo habrá salvado, pero aquí ven la perfección pues romana, ¿no? El ritmo, no tiene arcos, tiene dinteles, pero está todo perfectamente regulado. Esto era lo que querían hacer, esto era lo que querían, ellos aspiraban a ello. Pero lo que podían hacer, lo que sabían manejar, la piedra que podían tallar, el aparejo que podían realizar, la resistencia que podían lograr en base a la sección de muros, o en base a los contrafuertes, o en base a los recursos de los que dispusieran, no les permitían esta perfección, ni estos capiteles, ni ninguna de estas decoraciones. Menos en Oviedo, que está al norte de España, frente al Cantábrico, separado del resto separado de Roma por los Pirineos y los Alpes, a pesar de que los romanos, yo estaba hace 6 días en Sevilla y me llevaron a Itálica, que es la ciudad romana de Sevilla, de una de las ciudades más grandes romanas de España, y la perfección de la construcción romana estaba ahí a la vista, pero debe haber sido sumamente angustioso tener la evidencia al frente y no saber realmente cómo rehacerla cabalmente. La siguiente, por favor. Último ejemplo. Este es el portal a un monasterio. De los monasterios hablaremos después. Más o menos años 800, el monasterio tiene el infernal nombre alemán de Lorsch, L-O-R-S-C-H. Y también es interesantísimo, aunque la foto es bastante mala, y esta es demasiado grande para... porque primero que es un arco, es un portal de ingreso, tiene 3 arcos, como los ejemplos que les he mostrado anteriormente, y un muro encima. Pero bueno, hechos los 3 arcos, no saben qué hacer con el muro de arriba. Entonces le pegan a ese muro unas medias columnas que ven aquí con sus capiteles corintios, pero de aquí arriba, como no saben cómo continuar, colocan unas pilastras, y la pilastra es exacto, si puede pasar la anterior, es esto, ¿no? Es una columna estriada pegada al muro. Ahora volvemos a lo anterior. Esta pilastra llega hasta un capitel curiosamente jónico, pero no se alcanza a ver nada, ni yo lo puedo ver de aquí, pero es muy burdo. Y como no saben cómo terminar, la misma estería la convierte en una greca. Ahora, todo esto está montado sobre este diseño de formas hexagonales que se conectan en las puntas. Este es un diseño hecho en mármol, en piedra y mármol, sobre el mortero que está relleno adentro. Obviamente todo esto es también producto de la talabartería y del trabajo metálico a los que estaban habituados. Si uno se imagina una chaqueta defensiva de metal para evitar que a uno lo penetre con una espada o una lanza, está hecho de piezas metálicas unidas en las esquinas. Y la greca es una solución textil perfectamente habitual en la ropa. Estoy seguro que algunos de ustedes tendrán puesto algo que tenga una greca. Entonces, aquí se vuelve a producir este maridaje entre el lenguaje romano del templo, ¿no? Aquí tenemos los arcos, el arco abajo, que aquí solamente hay 2 arcos y 2 arcos pequeños, y el muro encima. Pero se registra la incidencia de la tipología artística que era habitual en el mundo nómade y que es transferida a los temas ya más
desarrollados, ya más avanzados del mundo pre-románico, porque esto ya es, ya representa una estructura más importante, ¿no es cierto? Bueno, este mundo prerrománico presupone el inicio de la Edad Media feudal. ¿Qué cosa es la Edad Media feudal? Eso lo deberían saber después, te lo voy a decir en 2 palabras. Representa lo que queda del territorio romano hacia el año 700, 750, cuando estos pequeños reinos, ¿no?, salpicados en todo el territorio centroeuropeo y en todo el territorio mediterráneo, buscan instalarse y buscan enraizarse de una manera permanente, lo cual genera, o lo cual trae consigo, serios problemas demográficos y serios problemas también, como consecuencia de la demografía, serios problemas alimenticios, ¿no?, serios problemas de supervivencia. El sistema feudal, en la acepción común que tenemos del sistema feudal, es que es un sistema militar, que es un sistema donde todo el mundo se pelea. Yo soy el dueño de esto, este es mi feudo, tú eres el dueño de lo otro, yo quiero tu feudo. Se aplica inclusive hoy día la economía, los feudos comerciales, y por supuesto se sigue aplicando con otro sentido al mundo político internacional. Pero el sistema feudal, por cierto, presuponía la imposibilidad de desarrollar. En el sistema feudal nadie sabía leer y escribir. El sistema feudal era un sistema totalmente desarrollado en base a la intuición, a la imitación, a la repetición, y por lo tanto vivía todavía, o sea, sus integrantes vivían obsedidos por la imposibilidad de haber alcanzado el sistema educativo, el sistema tecnológico, las maneras evolucionadas que habían alcanzado los romanos. De todos los reinos, estos pequeños que salpican alucinadamente, hay uno que avanza más rápido. Avanza más rápido porque tiene el territorio más rico y porque al tener un territorio más rico genera una demografía más grande, más acelerada, y por lo tanto iba a establecer un sistema de evolución política más asentado. Es decir, adopta un sistema dinástico, es decir, que los reyes son sucedidos a base de la afiliación con los padres, ¿no? Los reyes son sucesores de los reyes padres. Pero esto no era una situación pues deseable. Entonces, en el reino de los francos, hacia el año 780, 700 por ahí, accede al trono del rey de Francia, un rey de Francia muy pequeñito todavía, muy primitivo, un individuo que se llama Carlomagno. Carlomagno era un hombre, a veces eran pues estadistas brillantes, ¿no?, estadistas inteligentes. Nosotros vamos a vivir en una época que está casi íntegramente dominada por estadistas ineptos, ¿no? Son muy pocos los gobernantes en el mundo hoy día que realmente tienen un sentido de la gravedad de la situación global como debieran tenerla. Y un poco lo mismo pasó en ese tiempo, y Carlomagno se da cuenta de que este sistema de reinados, separados, peleados entre sí, buscando conquistarse unos a otros para poder adquirir más territorios y poder resolver mejor sus problemas de alimenabilidad, no funcionaba. ¿Qué funcionaba en ese tiempo? La Iglesia. La Iglesia Católica, establecida en Roma, era la única institución donde todavía había una sapiencia, había un dominio sobre el conocimiento. Y este dominio, hábilmente, la Iglesia ha tenido y tiene todos los defectos del mundo, y tarda muchísimo en evolucionar, pero no deja de tener también
digamos, una inteligencia institucional notable, ¿no? Se da cuenta que en el norte de Europa y en el del África y del cercano Oriente se había desarrollado bajo el cristianismo primitivo un régimen para compartir el desarrollo del culto que se llamaban los monasterios. El monasterio es una invención egipcia, no es una invención occidental. Y los curas de Roma se dan cuenta que es una institución fantástica, porque pueden, en una entidad como esta, pueden convivir gente que está dedicada al cristianismo, pueden transferirse conocimientos, pueden desarrollarlos y pueden esos conocimientos ser luego difundidos para beneficio del resto de la sociedad cristiana. Esta misma concepción es transferida a ciertas figuras del cristianismo primitivo, que son los fundadores de los monasterios, ¿no? Santo Domingo, que vienen después, pero que así como ellos, San Benito, eran gentes que creían, eso que parece hoy día mentira, pero es verdad, que el ser cristiano constituía fundamentalmente el vivir para los demás, el vivir para facilitar la vida a los otros, para ayudar a los necesitados. Y entonces para esto hubo gente que creó estas entidades de manera de poder generar beneficios que alcanzaran a los demás. Bueno, Carlomagno, en medio de su analfabetismo, se dio cuenta que la única manera de salir de este ¿cómo se llama? De esta inamovilidad era incorporar a la iglesia. Y entonces decide irse, así como que podríamos el tercero Trump va a visitar hoy día inútilmente a Xi Jinping, al presidente de la China. Bueno, él hace su viajecito, pero claro, no en el Air Force One, sino a caballo, desde la ciudad, que era la ciudad, no ciudad, desde el epicentro, porque a esto me refiero, que se llamaba Ingelheim, y que quedaba en una ciudad que ahora se llama Aachen, con doble A, pero que se llamó en otro tiempo Aix-la-Chapelle, y en español Aquisgrán, porque es una ciudad central en el desarrollo de la cultura occidental, que en un tiempo fue francesa, en otro tiempo fue española, y en otro tiempo y ahora es alemana. Bueno, de ahí se va a Roma y le dice al Papa: esta situación global no puede subsistir, no podemos vivir peleándonos unos a otros. Entonces yo le propongo a usted, la única salida es recrear el Imperio Romano. Hay que volver a tratar bajo la conducción de la Iglesia a restituir esto. El Papa, por supuesto, encantado de la vida, le dice que sí, y con una referencia que es fácil de acordarse, lo bautiza, porque ni siquiera estaba bautizado, el día de Navidad del año 800. Es facilísimo acordarse como un referente de época. Lo bautiza y fundan una entidad política que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico. Otra palabra. Sacro, porque es cristiano. Imperio, porque quiere restituir toda el área que habían ocupado los romanos originalmente. Romano, porque querían restituir la cultura romana. Y germánico, porque ya no iba a ser la cultura romana mediterránea, sino la cultura romana del centro de Europa, donde se habían instalado estos nuevos reinos. Con esta ¿cómo se llama? Con esta confirmación regresa a Aquisgrán. Ahora, esta es el palacio de Ingelheim en Aquisgrán, año 800, bueno, más o menos cuando él estaba Ibarro. Y como ven, esta es una granja bien rústica, ¿no? Pero en esta granja bien rústica no hay nada que ustedes desconozcan. Aquí hay una basílica, igualita a la de San Juan de los Baños, más grande, porque tiene más ventanas. Aquí hay otra basílica, aquí hay una tercera basílica, aquí hay un claustro. La estructura es una estructura que se basa en la tipología cristiano-primitiva más rústica, más elemental, porque la tipología cristiano-primitiva la desarrollaron los romanos, no
estos pobladores invasores que vinieron posteriormente. Entonces hay que imaginarse a un Carlomagno salido pues como de una finca rústica, digamos en un suburbio de una ciudad latinoamericana contemporánea. Así es. Esto es el dibujo de San Pedro de Roma, el que existió y que fue demolido durante el Renacimiento. Y como ven, esto, si regresas a lo anterior, es lo mismo que esto. O sea, ellos imitaban, ¿no? Carlomagno quería imitar lo que era realmente el centro del mundo europeo. La siguiente. Ahora, en esa terminología de la arquitectura cristiana primitiva, yo les he mencionado varias veces que había varios temas. Habían los martirios, habían las basílicas, habían las naves, habían los narces, habían una serie de recursos que permitían que el cristianismo, por no tener una necesidad de formal preestablecida, podría manejar, podría combinar, podría elaborar conjuntamente. Entonces la memoria, por ejemplo, que era un recinto funerario, era también un patio que podía acoplarse a una basílica. Eso también lo hemos visto cuando hemos visto los ejemplos de los edificios cristianos primitivos. Así es. Ya, ahora, Carlomagno era el hombre más poderoso, pero era uno de los monarcas más poderosos de ese precario sistema pre-feudal. Todavía no se había empezado a crear el sistema feudal, pero como todo ser humano, cuando regresa de Roma a Aquisgrán, quiere ir a Ravenna. ¿Por qué? Porque a partir del siglo VI, VII, el centro del mundo era Constantinopla. El centro del mundo era el mundo bizantino. Bizancio era Nueva York. Era el lugar donde realmente convergía la civilización de todo el mundo, donde se hacían, como han visto al ver Santa Sofía, los edificios más audaces, donde se congregaba la cultura más diversa, la cultura islámica, la cultura oriental, la cultura hindú, persa y por supuesto la cristiana, donde se producía además el intercambio comercial, el poco intercambio comercial que subsistía. Entonces era natural que al volver, a Aquisgrán, él quisiera pasar por Ravenna, porque en Ravenna se había construido la iglesia de San Vitale. San Vitale era, pues, no sé, como quien dice, ¿cómo se llama? El Museo Guggenheim de Bilbao de su época. Era un edificio extravagante, rarísimo, y bueno, él también quería ir a ver qué cosa era lo que habían hecho en su tiempo. Además era el único ejemplo bizantino en el continente europeo, y se queda fascinado con San Vitale, y como toda persona poderosa decide que él quiere su San Vitale en Aquisgrán. Entonces emplea, recoge a constructores, alarices, albañiles, talladores, todo lo que era necesario para hacer un edificio como San Vitale, y se lo lleva a Aquisgrán. Y en Aquisgrán construye esto de aquí abajo, que se llama la Capilla Palatina de Aquisgrán. He puesto arriba la iglesia de San Lorenzo de Milán, porque la vimos anteriormente, para que vean de que había una cierta, siempre había un vínculo entre la arquitectura adelantada, más elaborada, más compleja, que se había producido en la Italia de Adriano y en la Italia de San Agustín, que aquella que se había producido en los alrededores provinciales del mundo romano. Entonces, este es un plano un poco incomprensible, pero estos son edificios allá. El que nos interesa es este.
Esta es la plaza de San Vitalia, si la recuerdan. Y aquí adelante tiene su patio, tiene su nártex, que es una estructura maciza con dos grandes escaleras y un edificio poligonal igual al edificio de San Vitalia. Pasa a la siguiente, por favor. Esta es la plaza más de cerca, con su corte por el medio. Entonces vemos que la planta, no sé si hay una planta de San Vitalia después. Sí, acá está. Esta misma planta es una planta octogonal que tiene un altar al fondo, dos capillas. Bueno, tiene ese gesto interesantísimo de colocar el nártex sesgado respecto al claustro que está adelante y crear estos espacios triangulares para generar una visión interior del edificio que fuese más rica, ¿no? Podemos volver al anterior. Ya, entonces, esto en rústico es lo mismo que han visto anteriormente. ¿No? Es un edificio octogonal, o quién sabe decagonal, pero es poligonal en todo caso, que tiene al centro sí una forma octogonal, no tiene las particularidades, los refinamientos de San Vitalia, pero sí tiene una cosa rarísima. Tiene al ingreso este cuerpo pesado con dos escaleras, que el corte está realizado por aquí, y encima vemos que tiene un segundo piso con una tribuna en la parte delantera y un volumen alto. El corte es como el de San Vitalia, es una estructura con arcos que tienen, en San Vitalia tienen unas contrafuertes en forma de medios círculos y de medias cúpulas en la parte superior y un fenestral arriba. Y atrás ¿cómo se llama? El ábside. La siguiente. Ahora, este es un dibujo, una restitución también bastante rústica de cómo fue el edificio originalmente. El edificio existe, pero existe completamente transformado en un edificio gótico, salvo en la parte interior que sí se mantiene tal cual fue construido. Y claro, lo que estamos viendo, lo que le mencionaba en la planta, es esta mole que hay adelante. El edificio de atrás no es tan desconocido, es un edificio parecido al mausoleo de Santa Constanza. ¿Por qué hay todo esto? Porque un señor que viene de Ravenna, no él, pero sí probablemente quienes viajaron con él o quienes lo acompañaron deciden que tenía que poner eso. Ahora, si volvemos otra vez al corte, vemos que todo este bloque lleva a un piso, que es el coro, ¿no? En el coro hay una tribuna que sugiere un asiento, ¿no?, importante como la presidencia de este espacio. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre Carlomagno y Justiniano? ¿Cuál era la diferencia jerárquica? Justiniano había ido a Roma a pedirle permiso al Papa para fundar el imperio. Era, por lo tanto, una persona sometida a la autoridad eclesiástica del Vaticano. Justiniano no tenía que pedirle permiso a nadie. Justiniano era emperador y el nexo entre la divinidad y la feligresía. Eso era una cosa muy oriental. Los jerarcas orientales tienen pues ese sentido, pues el mismo caso de Putin, por ejemplo. Putin será presidente de Rusia, pero se siente emperador de Rusia. O Yi Qin, el presidente de la China, será presidente de la China, pero hace lo que le da la gana en la China, ¿no? O sea, tienen un rango en el mundo oriental, un rango político y religioso que tiene un sentido distinto al del mundo, aquel del mundo cristiano. Entonces, en Santa Sofía, Justiniano el edificio se dirigía para que el emperador esté al medio.
debajo de la cúpula donde hay un Cristo de majestad, y es por lo tanto el nexo entre la divinidad y la feligresía. Pero Carlomagno no tenía esa prerrogativa. Carlomagno podía presidir el evento, pero no era él mismo una figura que tuviera connotaciones divinas o connotaciones religiosas especiales, como tiene por ejemplo el Papa. Entonces, la arquitectura modifica la estructura de San Vitale. Pueden por pasar la siguiente, y le añade esta cosa frontal, que tiene una cosa muy interesante porque desde el punto de vista psicológico es el principio de todas las iglesias cristianas. Toda la iglesia cristiana tiene dos torres y un cuerpo central. San Francisco, Santo Domingo, bueno, pueden tener dos torres o una, pero tienen torres en la puerta. Pero digamos que San Francisco sea la más característica, o la catedral, o la compañía en el Cusco, o la catedral del Cusco, o la catedral de Trujillo, porque estos cuerpos eran una escalera que subía al coro y que arriba eventualmente tendría campanarios. Entonces, la construcción de la iglesia palatina de Aquisgrán representa la occidentalización del modelo bizantino y su incorporación a un régimen que luego se modificaría, como les voy a explicar la siguiente. Este es el interior, eso sí está igualito, no lo han cambiado en nada, pero tiene, y les pido que se fijen bien para que ustedes mismos me lo puedan responder, tiene, seguramente les tapo a ustedes, pero que voy a ponerme en la silla porque si no están parados tanto rato. Ya. Fíjense bien en los arcos. La siguiente. Este es San Vitale. Estos son los arcos de San Vitale. Les dije que tenían unos contrafuertes de forma semicircular que terminaban en una media cúpula. Esto es un tema muy de Santa Sofía. Santa Sofía tenía también el mismo sistema de apuntalamiento de los arcos que recogían el empuje de la cúpula en el sentido longitudinal. Ahora, este es puro pensamiento arquitectónico, no es pensamiento del estructural. No es que, y si Anselmo de Trayes e Isidoro de Mileto, los arquitectos de Santa Sofía, tenían a un, ¿cómo se llama? A un ingeniero gallego, o a un ingeniero, bueno, ya se murió el pobre Antonio Blanco, pero a un especialista en estructura. El arquitecto era el que decidía y el que sabía y el que desarrollaba la forma arquitectónica que era una derivada de la concepción estructural. Ahora, cuando uno ve esto, claro, es perfectamente lógico. Esto es una columna muy grande, eso necesita un contrafuerte para que este arco y estas columnas estén reforzadas. Entonces, esta media naranja recibe el empuje que la carga de la cúpula genera sobre este arco y lo traslada a un mayor número de apoyos. Pero eso era pedirle mucho a la gente de Carlomagno. Entonces pasa la siguiente. Pero la gente, la gente de Carlomagno no entiende cómo construir este medio cilindro con una media cúpula. Y al igual que nuestros pintores indios y los españoles, no entienden la perspectiva. Entonces ellos piensan de que estas columnas pueden estar en el mismo plano de cada uno de las facetas octogonales que forman el espacio central. Con lo cual, si regresas vos, por favor, aquí, estos arcos estructuralmente no sirven para nada, porque la columna ni siquiera llega al arco, ¿no? El capitel está separado del arco.
es simplemente la repetición de una forma que se había dado, digamos, en el ejemplo, en el único ejemplo accesible que tenían el mundo bizantino en Europa continental, impedidos de poder elaborar la forma estructural y construirla tal como se había hecho en San Vitale, tienen que, si pueden avanzar las dos siguientes, tienen que hacerla de una forma puramente nominal. Es una demostración un poquito más, digamos, importante, un poco más exigente de esta dificultad para interpretar la herencia arquitectónica y constructiva de los romanos que tienen que encarar estos nuevos reyes. Así es. Me parece que aquí se acaba. Ahora empezamos con el siguiente. Bueno, eso es lo mismo. Esta es la misma fotografía de la misma iglesia. Es una vista solamente de una, donde vemos la misma figura, ¿no? Las columnas paradas sobre unos arcos, pero que realmente no revelan el empuje, la realidad estructural del sistema. Así es. Bueno, esto es algo parecido. Aquí se ven la misma capilla, la iglesia palatina de Cisgrán, pero lo vamos a dejar ahora para no interferir con el resto de la clase. Digamos, no. Y ahora viene la siguiente clase, que es... Ya. Entonces ahora sí vamos a entrar a la arquitectura románica. Les he mencionado los monasterios. Y les he mencionado los monasterios porque Carlomagno, en medio de sus limitaciones, cuando se entrevista con el Papa, le dice que a él considera que una de las necesidades, uno de los faltantes fundamentales en su territorio, en su mundo, en el reino de los francos, pero también con mayor razón en los otros reinos, era la educación. Y que, por lo tanto, era fundamental la presencia de la Iglesia en Europa Central, porque a través de los monasterios se podía transferir esa educación que faltaba. Se podía transferir el saber leer y escribir, se podía transferir el conocimiento de cómo cultivar mejor, se podía transferir el conocimiento de cómo curar mejor, de cómo utilizarse, cómo saber mejor las cosas. Y el Papa entiende eso muy bien, y entonces promueve el que se instalen monasterios en Europa Central. El monasterio, nosotros entendemos por monasterio un enorme edificio que está actualmente en el medio de una ciudad, donde habían originalmente, digamos, en San Francisco había 400 frailes, y donde hacían manualidades, hacían trabajos manuales, y además tenían sus rituales litúrgicos que desarrollaban de una manera estéticamente muy grande. Pero no sabemos, por ejemplo, y hacemos mal en no saberlo, que en Lima, en los afueras de Lima, un monasterio que fue una especie de, ¿cómo se llama la ciudad de las computadoras? Silicon Valley, de Perú. San Juan de Miraflores, en San Juan de Miraflores hay un monasterio jesuita. Y en ese monasterio jesuita se inventaron mejoras genéticas para el desarrollo de la ganadería, de las plantas peruanas, sobre todo el algodón, de la construcción, sobre todo la construcción antisísmica, de la textilería. Fue verdaderamente un centro de creatividad notable que, al ser expulsados los jesuitas del Perú en el siglo XVIII, desapareció. Pero vale la pena ir. Está, por supuesto, en un estado ruinoso, pero da a entender que se trató realmente de una instalación científica enormemente importante.
Bueno, ¿cuál es en realidad la figura de la función de un monasterio? Este dibujo lo voy a mostrar muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero es un dibujo que apareció en los años 50 del siglo pasado, o sea, ahorita, ni hace ni un siglo. Los americanos, que son pues muy criticables, que a veces son muy cambios porque tienen cosas indiscutiblemente muy valiosas, que es su perseverancia y su rigor, un historiador de la arquitectura que se llama, de apellida Krautheimer, y cuyo libro, y que está en la biblioteca que ustedes tienen, se puso a investigar la arquitectura, un obseso, hay muchos obsesos en la arquitectura, ahora estamos hablando de la arquitectura románica, ya no pre-románica, sino la que resultó de esta etapa experimental que hemos visto en la primera media hora de la clase. Y encontró en un monasterio suizo, en la ciudad de San Galo, en la parte alemana de Suiza, encontró este incunable. Incunable es una pieza que está escrita o grabada en una hoja de cuero, en una lámina de cuero. Y se dio cuenta que era la planta, digamos, referencial de lo que debía ser un monasterio de la Orden de Cluny. La Orden de Cluny fue a la larga la más poderosa de las órdenes monásticas que se instalaron en Francia a raíz de esta iniciativa de Carlomagno. Y yo solamente les voy a decir en este dibujito qué cosa hay. Lo primero que llama la atención es que todos son cuadrados, círculos o rectángulos, salvo en la parte central que hay una forma que es particular, que es específica, que es la forma de la iglesia. Aquí vemos una iglesia con 3 naves, su transepto, su crucero, su ábside, y en la parte frontal hay un espacio mucho más grande, pero con 2 torres, las mismas torres que vimos en la capilla palatina de Aquisgrán. Ahora, si empezamos por fuera, les voy a leer lo que está en inglés y muy rápidamente, porque la idea es que tengan una idea conjunta de lo que se trata. Esta es una cochera, este es el ingreso. Aquí se dejaban los coches, las carretas. A este lado hay unos establos para corderos, para cabras, para vacas, un espacio para los trabajadores encargados ¿cómo se llama?, de la actividad pecuaria, para cerdos y para yeguas. Del otro lado hay un hostal para peregrinos, porque en los monasterios generalmente se conmemoraba la memoria de un mártir, de una figura de la iglesia. Entonces generaban peregrinaciones y esos peregrinos debían alojarse. Entonces aquí hay un hostal para peregrinos con la cocina y las cuadras, no es pues un plan arquitectónico, es un esquema, ¿no? Y un espacio central para comer. Al otro lado, digamos, hay una zona productiva, hay establos para caballos y hay establos para vacas. Aquí se producía la leche. Al otro lado, Coopery, de ahí viene mi nombre, dicho sea de paso. Cooper quiere decir tonelero en inglés. Y Coopery quería decir el sitio donde se fabricaban los toneles. Los toneles eran los lugares, eran las vasijas de madera donde se hacía la cerveza. Luego, un taller de carpintería para la fabricación de la madera que se empleaba aquí. Cobertizos para el trabajo y a este lado había una prensa para frutas, para hacer mermeladas y para poder guardar esto durante los periodos en los que las estaciones no permitían recoger frutas. Esta era la cervecería y aquí era ¿cómo se llama? El bakery, es el sitio donde se hornea, donde se hacía el pan. La panadería. Esos eran los molinos de trigo, esas eran las casas de los artesanos, donde trabajaban sus talleres. Aquí era un granero, donde se guardaban los granos de trigo, de cebada, que se requería para toda esta actividad. A este lado estaban las granjas para
pollos y el centro para su administración. Acá había un almácigo, un sitio donde se generaban las semillas para el cultivo agrícola que rodeaba a todo el monasterio. Y aquí estaba la vivienda del jardinero, que era el que se debía ocupar del desarrollo genético de toda esta actividad. Un cementerio. Si volvemos al otro lado, a este lado habíamos visto la iglesia de los peregrinos, al otro lado había un hotel para el que no era peregrino y venía a alojarse aquí porque, en fin, por la distancia, por lo que fuera. Entonces el monasterio suministraba un sitio de residencia. Aquí inclusive se ven unas mesas, se ve la cocina y un anexo, o sea, un espacio en caso de esto quedara estrecho. Aquí hay una escuela con aulas. Y aquí está la vivienda del abad. El abad era el que regía toda esta institución. Más arriba hay un hospital. Bleeding House es como en español hoy día sería una sala quirúrgica. La cirugía en la antigüedad consistía en drenar, en sacarle sangre a uno, en sangrarlo, porque se suponía que botando sangre uno botaba las infecciones. Entonces, Bleeding House era el lugar donde se sagraba a los enfermos. Esta era las cuadras de los enfermos, digamos, de alta intensidad, y ese era el hospital, aquí está su nombre, con sus espacios para los enfermos. Al otro lado estaba la escuela de novicios, donde los candidatos a querer incorporarse como frailes venían a aprender. Luego en la iglesia, a un lado había una biblioteca, que era la parte más importante, o resultó ser la parte más importante del edificio, porque era donde los frailes transcribían toda la cultura grecolatina que se había heredado. Si no fuera por los frailes, nosotros no podríamos comunicarnos. Pero no solo la cultura grecolatina, sino la cultura islámica, que es la parte más increíble. A pesar de que hoy día nos peleamos a muerte con el mundo islámico, fueron los ciudadanos de Bizancio los que transfirieron el conocimiento. Primero fueron los árabes los que quedaron prestados con el conocimiento griego y lo transfirieron a Bizancio. En Bizancio se tradujo y esas traducciones se pasaron a los monasterios. Y esos maravillosos y hermosos libros que uno todavía puede ver en los monasterios de Lima eran producto del trabajo caligráfico que algunos de estos frailes hacían para la biblioteca de cada uno de los monasterios. Aquí está la sacristía y en el otro lugar el depósito de del vestuario de la iglesia. Y luego a un lado, usualmente hacia el lado sur, había un patio. El patio estaba formado por 3 ambientes. En primer lugar, la cuadra de dormitorios, que no eran celdas, sino era un solo ambiente de dormir. Aquí están las camas. En el otro lugar, el refectorio, que era donde se comía. Y había aquí una tribuna donde se leía textos sagrados, y acá están las mesas donde se sentaban todos los miembros, y acá está la cocina donde se preparaba la comida. Y al otro lado están los almacenes de los toneles donde se ponía la cerveza. Es bien sabido que los frailes eran muy aficionados a tomar cerveza. Entonces aquí se guardaba la cerveza. Si lo ven esto en conjunto, este es un centro de producción. Es un centro de investigación y de producción. Entonces, al lado de esto podría haber un castillo de un señor, de un pequeño resueldo, de una figura política, pero que dependía enteramente de esto para poder desarrollar en forma cultivada en su propia educación. Es otra instancia que nos hace recordar a nuestro propio tiempo.
¿no? ¿Por qué hoy día nuestros padres, tus padres, o los padres de familias aún más pobres de los que podemos nosotros conocer, pagan cualquier cosa por la educación de los hijos? ¿Por qué el sistema educativo es un sistema que está tan desprestigiado, que está tan desacreditado, que es tan abusivo? Porque los padres se desesperan por conseguir que sus hijos tengan un mejor pasar formativo que el que han tenido ellos, y están dispuestos a pagar lo que fuese. Bueno, lo mismo pasaba acá. El señor feudal estaba dispuesto a concederle a la vida monástica lo que fuese necesario, porque sabía que la educación era la clave realmente del desarrollo y de la prosperidad para sus siervos, que eran en realidad en esa época la mayoría de la población. Ahora, pasa la siguiente, no me acuerdo que viene. Sí, vamos a regresar a otra idea. A Carlomagno no le fue tan bien con su iniciativa, porque para poder gobernar el nuevo imperio, el nuevo Sacro Imperio Romano Germánico, necesitaba delegar. Él no podía estar sentado en Aquisgrán, que quedaba en el norte, porque Aquisgrán es una ciudad que está justo en la frontera entre Bélgica, Francia y Alemania. Es un punto que dentro de la ciudad pasa el límite. La ciudad en la que se habla 4 idiomas. Pero desde ahí no podía gobernar Polonia, Suecia, Italia, España, Inglaterra. Entonces tenía que generar una burocracia que lo representara. Y bueno, empezó muy auspiciosamente. Y había territorios pues de diferentes jerarquías. Francia pues era el país más rico, era el país que tenía la mejor agricultura, era el país que tenía las mejores condiciones, pero hay que también tener en cuenta un dato que parece un chiste, pero que no es así, es absolutamente cierto. Europa era un continente completamente cubierto de árboles, era un solo bosque en esa época. El territorio europeo era un territorio terriblemente peligroso. Era muy poco el espacio que se podía dedicar a la agricultura y era muy difícil, era muy riesgoso poder transitar de un lugar al otro. Si uno, no creo que ninguno de ustedes tenga experiencia en esto ni mayormente le interese, pero en la ópera italiana, en la ópera alemana, por ejemplo, en la ópera de Wagner, casi todo ocurre en los bosques, porque los bosques son los sitios donde es realmente riesgoso transitar, donde ocurren las cosas más inimaginables del mundo. En esa época entonces Carlomagno presidía un mundo lleno, absolutamente emboscado. Y por eso es una gran frescura de parte de los europeos que ahora vengan a pedirnos a nosotros que el mundo amazónico que se preserve, cuando ellos se cargaron a toda su área de bosques. Claro que los bosques son fundamentales para la supervivencia ambiental del mundo, pero ellos tendrían que ayudar económicamente y no más bien perjudicar, estimulando la venta, la tala de los árboles, que es esa plaga que tenemos nosotros, pero que sobre todo tienen los brasileños. Entonces, bueno, tuvo que delegar. Entonces, en Francia había que nombrar pues a una autoridad que tuviera la jerarquía de poder gobernar una región como la de Borgoña. Borgoña es una región riquísima entre Francia y Suiza y Alemania. Y para gobernar a estos diferentes lugares creó diferentes grupos, diferentes categorías. Pues la categoría más alta era el duque. Nombra un duque de Borgoña que tenía que representarlo en Borgoña, cobrar los impuestos, mantener un ejército y administrar los servicios de esa región. Lo mismo pasaba en la región de Anjou, en Francia, que también era muy grande, en la zona de Normandía, y ahí nombra un duque de Anjou. Pero luego hay uno más pequeño, hay una región más chica, digamos la región de Anvers, y entonces ahí no hay un duque sino un conde, y otra que va a ser más pequeña va a tener un visconde, y otra que va a ser más o menos del mismo tamaño, pero va a tener otras características, va a ser un marqués. Entonces todos estos títulos aristocráticos, en su origen,
son nombres burócratas, son nombres que el régimen carolincio le da a las autoridades que deciden cada lugar para que lo representen. Naturalmente eso no dura ni 50 años, porque el duque de Borgoña se da cuenta de que en realidad, ¿qué puede hacer Carlomagno contra él? Si él es el que en realidad manda en estos sitios, él cobra los tributos, él es el hombre rico, él es el que puede tener el ejército poderoso. Mientras tanto, Carlomagno se da con que también tenían el problema de los árabes ya enquistados en España. Entonces se va a España a expulsar a los árabes, hace un intento de afrontarlos, porque olvidaba decirles una cosa, que es muy importante. En el año 700 y pico antes de Carlomagno, los árabes cruzan los Pirineos y llegan a 150 kilómetros de París. O sea, todo el sur de Francia estuvo ocupada por árabes a principios, el mundo islámico empieza en el año 600, o sea, 100 años después de su inicio. Y en una batalla, famosa batalla que se llama la batalla de Poitiers, un militar, un noble del reino de los francos, que se llamaba Carlos Martel, los derrota y los hace regresar a España. Pero ahí Carlomagno, que todavía está en España, va a España a derrotarlos, y a su vez él es derrotado por los árabes en una batalla famosa que se llama la batalla de Roncesvalles. Todo esto lo cuento porque si a alguno de ustedes de estas clases les sale alguna sensibilidad por conocer la relación entre la arquitectura, la política y la sociedad, la canción de Rolando es un poema que se escribe a raíz de la batalla de Roncesvalles. Y es un hermosísimo poema sobre ese encuentro entre dos mundos y las expectativas de unos y las... en fin, hay todo un marco cultural al que todo esto se refiere. Entonces, Carlomagno deja como herencia el mundo feudal. El mundo feudal es un mundo en el que cada uno de estos burócratas, el marqués, el duque, el conde, el vizconde, el barón o lo que fuera, se siente dueño de su territorio. Y la Edad Media feudal es una edad fundamentalmente belicosa, donde, queriendo él evitar esta situación, lo único que hace es reinstaurarla bajo otras denominaciones, pero también romántica, porque ahí es donde se inicia, sobre todo en el mundo, desde la perspectiva del mundo francés, digamos, esa visión que hoy día, con toda razón, se está tratando de superar, la situación subalterna de la mujer, la mujer como, digamos, idealización de la relación emocional, física y sentimental. Entonces, el amor y la guerra son los dos elementos, bueno, el amor, digamos, el apetito de género y la guerra son los dos elementos que sustentan esta condición. Ahora, a nosotros eso no nos interesa sino a través de la arquitectura. Entonces vamos a ver cómo es que la arquitectura registra este proceso. Así es. Empieza, como hemos visto en el plano, en el esquema del monasterio, con el edificio de la iglesia. El único tipo arquitectónico que se desarrolla en el mundo feudal, en la Edad Media, es el tipo de la iglesia. No el de la vivienda, no el del palacio, no el de la fábrica, es el de la iglesia. ¿Por qué? Porque comprensiblemente era la iglesia la que dispensaba los valores educativos que eran pues tan necesarios. En esta primitiva iglesia alemana que se llama Fulda, vemos que es una iglesia perfectamente cristiano-primitiva. Si la comparamos con la planta de San Pedro de Roma, vemos que a pesar, la única diferencia es que esta tiene 3 naves y esta tiene 5. Pero por lo demás tiene sus 3 naves, tiene un crucero, como hay acá, tiene unos brazos de transepto, como hay aquí, y tiene un ábside. Lo que aquí no aparece, pero sí existe,
Tiene unas escaleras porque acá abajo hay una cripta, que es donde se entierran a los notables o a la figura religiosa que va digamos, a homenajear el monasterio. Y en este dibujito, que quien sea que lo hizo, ha puesto estos cuadraditos con una cruz que quiere decir que son más altares. Porque claro, en un monasterio ya no hay pues 3 curas, hay 500 curas, que tienen que desarrollar una liturgia que consiste en un bellísimo, todavía existe un bellísimo proceso, digamos, actividad procesional, que yo tuve la oportunidad de ver hace unos 10 años en un convento de Le Corbusier, un convento dominico, y si alguna vez pueden conseguir que los dejen entrar, no saben la belleza que es. Empieza a las 5 de la mañana con cantos, con procesiones, es verdaderamente una coreografía, sobre todo cuando está hecha en un convento bien hecho, ¿no? La siguiente. Bueno, esto se va a trasladar, se va a complicar en un segundo ejemplo. El primero ha sido Fulda, ¿no? Alemania. Quiere poner Alemania siglo VII, perdón, siglo VIII, ya para que no se... Es España, Santa María de Ripoll. Ripoll es una ciudad que está en los Pirineos, siglo VIII. Acá hay una diferencia fundamental. Los muros son muy gruesos, ¿no? Si pasa la anterior, aquí la estructura es delgadita, hay unas pequeñas columnas. Hay unos muros perimétricos más o menos razonables, pero súbitamente la siguiente, aquí todo se vuelve más grueso. ¿Qué quiere decir que la estructura sea más gruesa? Frío. Frío. ¿Ah? Frío. ¿Qué explicaría el hecho de que necesitemos apoyo más grueso? Por tensión térmica. ¿Ah? Ya, ¿y qué cosa es más carga en un edificio? No necesariamente más alto, puede ser poca carga. ¿Qué cosa tiene que ser? El techo pesa más. Ahora, el techo de estos edificios les he dicho que era de madera, porque la arquitectura bizantina, la arquitectura basilical se origina en el Mediterráneo, que tiene un clima muy tolerable, muy bien cálido. Pero estos son los Pirineos, que es en una zona alta y muy fría. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene un techo de madera y lo utiliza en un clima frío? Tiene que calentarlo. Entonces el espacio de la nave se tenía que calentar y se creaban fogatas a la mitad pues claro, a 15 grados bajo cero no había nadie que pudiera hacer ningún tipo de actividad litúrgica. Y las fogatas suponían que el techo se quemaba cada rato, porque el fuego podía llegar a comprometer estructuras que no eran tampoco muy altas. Entonces, Ripoll es un ejemplo, pasa a la siguiente, donde el techo de madera es reemplazado por un techo de albañilería, un techo de ladrillos. Este es un techo reconstruido, pero lo suficientemente, no es una reconstrucción muy feliz, pero en fin, lo suficientemente claro como para que se den cuenta que si comparan esto con Santa Sabina, por ejemplo, estos ya no son columnas, sino son tramos de muros. Es un muro que tiene unas perforaciones semicirculares, que tiene arriba unos fenestrales, pero que arriba ya tiene un techo semicircular un poco rebajado, que señala que se ha conseguido, digamos, poder perennizar el cuidado del... Ahora, ¿cómo se construye ese techo? Bueno, ya se pasó la hora. Les dejo la pregunta para mañana. ¿Cómo se construye el techo de la iglesia monástica de Santa María del Ripoll?